Bueno, ¿qué decirles? El tenerla a Verónica es realmente una verdadera alegría y una honra, ¿no? Abogada, dirigente indígena, ha sido asesora parlamentaria, defensora del pueblo en Chimborazo. Es un honor tenerte aquí realmente para poder hablar nada más ni nada menos que uno de los emblemas de este suelo cachense y de este suelo de Chimborazo, pero en particular de Cacha, que es el líder histórico, Fernando Aquilema. Muchísimas gracias. Una vez más, estimado Álvaro, y a todos el equipo que hace Quinco, y a todos quienes nos escuchan y a todos quienes se encuentran en este momento acompañándonos. Sí, pues hablar de Cacha, estimado Álvaro, lo hago con mucha alegría. Aquilema. Claro que sí, de Fernando de Aquilema, Manuela León, sin duda alguna de muchos líderes y lideresas que quizás no los podemos nombrar, sin duda alguna existen. Ese es el legado que dejó Fernando de Aquilema. El pueblo histórico de Cacha, pues tenemos memoria viva, ¿no? Tenemos una memoria viva que la seguimos conmemorando con Fernando de Aquilema, Manuela León, que también la consideramos, si bien es cierto en ese entonces, a lo mejor era parte de Punín, pero luego que se unifica con Cacha, entonces también la hacemos parte nuestra, ¿no? A Manuela León como parte también de nuestras tierras, que somos vecinos de Punín, y con Fernando de Aquilema. Yo te voy a proponer algo, pero que sea desde tu sentir cachense, ¿no? Como hija de Cacha. Desde ese sentir y desde el costado izquierdo más profundo del pecho, ¿no? ¿Quién es para ti, cachense, Fernando Aquilema? Bueno, ¿quién es Fernando de Aquilema? Nuestro máximo representante, héroe, líder, nuestro máximo referente, que bueno, lo recordamos ya en este año, 150 años de su muerte, ¿no? Y lo vamos a seguir recordando generación tras generación. Es un gran referente, un gran legado, y que es uno de los mayores referentes, los cuales ahora la nueva generación, las mujeres, los hombres, los jóvenes cacheños y cacheñas, orgullosamente, no solo quienes viven en Cacha, y a propósito de eso saludar también a nuestros compañeros de las 23 comunidades del pueblo de Cacha, quienes están en las comunidades, pero no solo en la comunidad, mi estimado Álvaro, mis estimados compañeros, sino en todo el país. En todo el país y también en muchos países que con orgullo, con honor dicen soy cacheño, cacheña, donde estemos, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba, y que usted lo puede mirar, ¿no? Conoce esta empresa, este emprendimiento que es Quinco también, y usted lo puede de pronto conocer, mirar, y que con muchísimo orgullo ellos emprenden el tema cultural, ¿no? Y también es muy bueno saludar, felicitar esos emprendimientos, porque eso hace que no perdamos nuestra cultura y que la cultura no se vuelva un tema territorial, que porque yo solo estoy en Cacha y que mantengo la cultura, no, sino donde yo esté, la cultura va conmigo, la identidad va conmigo, la descendencia va conmigo. Eso es, mi estimado Álvaro. ¿Cuándo llega y cómo, Fernando de Aquilema, a tu vida, ¿no? ¿Qué tienes presente desde la memoria? ¿Cómo llega? ¿En qué momento? ¿A través de quién? ¿De quiénes? ¿Y en qué etapa de tu vida? Llega la etapa de mi vida, creo que desde los 16 años, ¿sí? Cuando nuestros padres nos inculcan, nos conversan, nos cuentan, y por supuesto a raíz de mis 16 años, ya más de 22, 23 años en el tema organizativo, entonces ahí es cuando me empodero de este proceso, y cuando digo sí, conozco la historia a través de mis padres, de mis abuelos, de los líderes de las comunidades, muchos de ellos aún todavía viven, muchos ya se nos han ido también. Y gracias a ellos hemos aprendido a valorar, a empoderarnos de este proceso de lucha, empoderarnos de ese referente y de no perder la memoria de nuestros grandes líderes. Entonces son más de 23 años conociendo, siguiendo la historia, aprendiendo, teniendo en mente cada vez que esta nueva generación y nuestros hijos y las futuras generaciones podamos seguir llevando esta memoria con orgullo, con altura, la memoria de Fernando de Aquilema, y que sigamos siendo su legado. Sabes que la intención era, y se lo digo a Nimia también, el acercar a Verónica a este encuentro de mate. Ahora la vamos a convidar con un mate para hablar un poco al Ecuador todo, de la historia de Aquilema, pero fundamentalmente de ese contexto histórico que en ese 1871 propicia ese levantamiento que empieza con esa toma de Yaruquíes, Cajabamba, Punín. ¿Cuál era específicamente el contexto? Un contexto que tenía que ver con el diezmo, un contexto que a su vez tenía que ver con la feroz explotación a la que estaban siendo sometidos los pueblos
en aquel momento. Claro que sí, mi estimado Álvaro, y claro, nos habla de la época, yéndonos un poco ya a esos años y pensando también, ¿no?, en la época de los diezmos, de los tributos, de los hacendados, de cómo éramos tratados, no como ciudadanos, no como pueblos indígenas y comunidades. Esto ha sido un proceso histórico, un proceso de lucha de muchísimos años para que luego de 150 años podamos tener plasmado en nuestra Constitución los derechos colectivos. Y que incluso ahora el Estado ecuatoriano, y es importante decirlo, a veces no genera condiciones o no reconoce para que podamos ejercerlos de forma plena los 21 derechos colectivos que tenemos en la Constitución. Ahora, ¿qué es el diálogo? ¿Cómo se logra el diálogo? Y tiene que ver con lo que comentabas. Cuando hablamos de diálogo, tenemos que entender la esencia de un diálogo. Primero, la voluntad de las partes, como tú dices, mirarnos entre sí, que haya esa transparencia en un diálogo, y que haya sobre todo la voluntad de las dos partes, ¿no? Exacto. Porque cuando hay una voluntad de una parte y de la otra no lo hay, o al menos solamente es una voluntad a lo mejor que aparenta voluntad de esa parte y luego con acciones deslegitima esa voluntad, entonces es muy preocupante. Ahí no hay resultados. Cuando sucede eso, difícil encontrar resultados. Yo creo que esta situación de alguna forma, bueno, podría llevarnos a hablar de vuelta de Daquilema. Entonces te pregunto hoy, ¿en quién, cómo, de qué forma vive Daquilema? Daquilema vive y vivirá siempre en nuestros corazones primero, ¿no? Y hace 150 años, el 8 de abril de 1872, pues sabemos que fue su muerte, ¿no? Y ahí dijo una frase que siempre la llevamos y la recordamos: mañana será nuestro día, ¿no? Esa frase, y como tú lo dices, cómo lo llevamos a Daquilema, la llevamos en nuestro corazón. ¿Y quiénes las llevamos? Creo que todos los que estamos convencidos de la lucha, quienes estamos convencidos de que puede ser estos procesos llevar a una mejor vida para nuestras comunidades, de que estos procesos de resistencia pueden mejorar las condiciones de vida. Y no solo los indígenas ahora, estimado Álvaro, sino puedo decir que un gran porcentaje del pueblo ecuatoriano, incluso pueblo mestizo, quienes también se han identificado, y muchos dicen, somos los descendientes, somos el legado de Fernando Daquilema, y no solo haciendo relación al tema indígena, ¿no? Hablamos que el pueblo ecuatoriano somos pueblos mestizos, indígenas, afroecuatorianos. En ese sentido está garantizado, como tú dices, en la Constitución, que es un Estado plurinacional, intercultural, que aún hay que seguirlo trabajando para que seamos reconocidos de parte del Estado. No solamente que esté garantizado en la Constitución, sino que pueda ser reconocido ya en efecto, ¿no? En efecto, ¿no? En lo real, en el pleno ejercicio de los derechos colectivos, porque seguimos luchando contra el reconocimiento del Estado a los pueblos indígenas. A eso me refería, al tema de el vernos, conocernos para reconocernos, pero reconocernos en efecto, ¿no? Volvamos a Daquilema, un levantamiento que tuvo un corto tiempo, en definitiva, que fue relativamente efímero, pero que dejó de alguna forma sentadas las bases de una resistencia colectiva. Así es, una resistencia colectiva, como usted lo dice. Y eso es hasta el día de hoy. No es que yo el día de mañana se vulneró, claro, mi derecho y voy a salir yo a hacer resistencia, yo como Verónica Tene. Todo es en torno a una decisión colectiva, a una estructura colectiva, a un tejido social colectivo. Nos debemos a esa estructura colectiva, nos debemos a decisiones colectivas, y esa es la esencia de los pueblos indígenas, que esas decisiones deben ser respetadas y las ejecutamos de esas decisiones colectivas, y que las tomamos desde la estructura de la comunidad a nivel parroquial, a nivel cantonal, provincial, regional y a nivel nacional. Yo hace algunos días conversaba con mis hijos, ¿no? A propósito de la gesta de Daquilema, y te confieso que hay situaciones de absoluta belleza, ¿no? De absoluta belleza, que son realmente poesía pura, por definirlo de algún modo. Y yo pienso, por ejemplo, en medio de la revuelta, esa asamblea ahí en las inmediaciones de Capacucha, ¿no? La Laguna del Rey, en donde se decide elegir un líder, un jefe, para poder llevar adelante los objetivos colectivos. Entonces allí todos, por unanimidad, lo eligen a Daquilema como líder, y lo definen como Ñucanchi Hatunapu, nuestro gran señor. ¿Cuánto de poesía y de belleza hay en esto? Y a mí me viene a la mente
1825, mi tierra pampeana, el general José Artigas, nuestro prócer, al que los indígenas guaraníes lo declaran y lo nombran como honorable líder, Caraí Iguazú, nuestro gran señor de ojos claros, ¿no? Cuánta similitud, a pesar de esa diferencia geográfica, con estos dos personajes que han sido símbolos y referentes de la resistencia a nivel de Latinoamérica. Yo quiero agradecerte muchísimo la presencia hoy aquí y quiero regalarte este minuto final para un mensaje, ¿no?, a la audiencia y a los compañeros que nos están acompañando. Muchísimas gracias, Álvaro. Solamente para hacer referencia a lo que usted dice, cuánta poesía. Y es en serio, es algo que nace de acá. El tema comunitario, el tema colectivo, es algo que quizás cuando tenemos convicción lo sentimos, lo hacemos y lo plasmamos. Solamente decirles a todos quienes nos escuchan, nos sintonizan, pues que Daquilema vive, ¿no? Daquilema vive y va a seguir viviendo en cada uno de los que creemos en esa verdadera lucha, en esa verdadera poesía de lo colectivo, de lo comunitario, de las decisiones colectivas.